11 de la mañana, amigos queridos, buenos días. Comenzamos semana, María Mercedes. Así es, día lunes con todas las energías. ¿Cómo estás, Robert? Amigos, bienvenidos a la primera emisión de TVC Noticias. Gustosos tras una jornada extenuante democrática el día de ayer, ¿no? Extenuante por lo que dijeron. Por el contenido. es la verdad. Los candidatos González y Novoa estuvieron en plena acción. Evidentemente midieron fuerzas. Así fue, este era el debate presidencial obligatorio del balotaje del próximo 13 de abril. Los ejes de seguridad y economía concitaron la atención de todo el país, que miró expectante los programas de gobierno de ambos aspirantes al sillón de Carondelet. Bueno, y la verdad, cada quien debe sacar sus respectivas conclusiones de lo que sucedió el día de ayer. Así que, reportaje amplio en la siguiente nota. Ocasión, Luisa González y Daniel Novoa se encontraron a solas en un debate. Ya es el turno del candidato. Ya tuvo tiempo. Tranquila. No te permito que me faltes el respeto. El eje de seguridad fue uno de los más atractivos para los espectadores. Ambos candidatos expusieron sus programas anticriminales y analizaron la problemática de violencia en Ecuador. Aquí se requiere mano dura para combatir al crimen organizado, al narcotráfico y a la delincuencia, tomar el control de los puertos, aeropuertos, fronteras y combatir el enriquecimiento ilícito. Trabajar con naciones como los Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Italia, y no con el régimen de Maduro como pretende hacerlo Luisa. Eliminar la corrupción de la gestión pública también fue parte de la discusión en materia de seguridad. Van a tratar de tomarse ustedes, de nuevo, instituciones del Estado, como lo dice en el chat de los Mopeds, en el que tú eres Rana René. Aquí, si quieres hablar de quién está tomándose los poderes, ordenas a Fiscalía, ordenas al CNE, ordenas al TCE para quitar del tu camino a candidatos como Jan Topic. González y Novoa también reflexionaron sobre la economía y las posibilidades de crecimiento del país. Nosotros debemos darle seguridad al inversionista y darles créditos al agro, así mismo como a los comerciantes. Vamos a bajar el IVA, porque lo único que hicieron fue meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos. La dolarización copó buena parte del debate y ambos contendientes dejaron sentada su posición en torno al futuro del sistema monetario ecuatoriano. Luisa te desdolariza, no coman cuento. La dolarización es muy importante para este país y quiero ser muy clara y enfática. Se garantiza, y repito, se garantiza y se fortalecerá con orden, trabajo y paz. Informó Álvaro Terán. El careo presidencial entre Luisa González y Daniel Novoa puso sobre la mesa varios proyectos de gobierno para atender la educación y la salud en el país. También analizó la perspectiva de gobernabilidad del próximo mandatario, quien se enfrentará a una Asamblea Nacional radicalmente dividida y contrapuesta. Vamos a contarles de qué manera asumirán las riendas políticas, educativas y sanitarias de Ecuador. La gobernabilidad del próximo presidente o presidenta de la República fue una de las principales aristas del debate de este domingo. Tanto González como Novoa reflexionaron sobre sus posibilidades de gobernar Ecuador con una asamblea bipartidista, dividida y confrontada. Trabajaré con todas las prefecturas, las alcaldías, las juntas parroquiales, de forma indistinta de a qué bancada o partido político pertenecen. Para la gobernabilidad se necesita reformas a la Constitución. Se necesita una constituyente en el cual cambiemos varias cosas importantes que hoy impiden el progreso e impiden la gobernabilidad. Los contendientes de este balotaje ahondaron en las pugnas políticas y partidistas que han mantenido durante esta contienda electoral. ¿Vas a reconocer al gobierno totalitario y dictatorial de Nicolás Maduro? Sí. Necesito reconocer el gobierno de Nicolás Maduro para poder devolver a los venezolanos que tú
permitiste que ingresen de forma irregular y desordenada. ¿Mocionaste al prófugo de la justicia Ronnie Aliaga para el CAL, quien es parte de la mafia en la venta de medicinas en los hospitales? Sí, Ronnie Aliaga era parte de la Revolución Ciudadana cuando descubrimos que su actitud no era correcta y que se llevaba con el amigo tuyo que te vendió ADN, Leonardo Cortázar. Yo misma lo expulsé de la Revolución Ciudadana. Daniel Noboa también abordó la posición de Luisa González y el correísmo en torno a la situación jurídica del ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Le vas a conceder el salvoconducto a tu compañero Jorge Glass, una persona que ha sido sentenciada y que va a ser muy probablemente sentenciada por un crimen adicional? No, yo lo que haré es cumplir con la Constitución y con las leyes. En el eje de salud, ambos candidatos expusieron sus propuestas para encontrar salidas a la crisis de salud que enfrenta Ecuador desde hace varios gobiernos. Para recuperar los servicios de salud tenemos que eliminar la corrupción y ese maldito call center. Y hacer nuevos hospitales en diferentes sitios en el país. Además, esbozaron proyectos tendientes a la sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Vamos a generar en 4 años cerca de 2 millones de empleos para así capitalizar al IES. Entre 18 y 30 años, darles empleo y con esas aportaciones se vuelve sostenible el pago de pensiones. Tanto Noboa como González subrayaron la necesidad de invertir en educación y garantizar el acceso libre y gratuito de jóvenes a universidades. Informó Álvaro Terán. El Consejo Nacional Electoral aprobó el Fondo de Promoción Electoral para la segunda vuelta presidencial de este 2025. El monto asciende a más de $1.010.000, mismo que financiaría la difusión de las propuestas de Daniel Noboa y Luisa González, quien desde este 23 de marzo ponen en marcha su campaña política previa ya a las elecciones de este próximo 13 de abril. La campaña política previa a la segunda vuelta electoral ya cuenta con un fondo que financiará las actividades proselitistas de los candidatos Daniel Noboa de Acción Democrática Nacional y Luisa González de Revolución Ciudadana. El Consejo Nacional Electoral fijó en $1.010.641 con 6 centavos más IVA el Fondo de Promoción Electoral para el balotaje 2025. Este monto será distribuido de manera equitativa a los dos candidatos con el objetivo de costear la difusión de sus propuestas en radio, televisión, prensa, vallas publicitarias y medios digitales. El CNE, con 4 votos a favor y 1 abstención, dispuso que Daniel Noboa reciba $421.100 y González $589.540. Esta diferencia presupuestaria a favor de la candidata del correísmo se debe a que su partido logró un incentivo tras haber concretado alianzas políticas. La Alianza Revolución Ciudadana Reto, lista 535, $589.540 con 62 centavos. El pleno de esta institución también fijó el tope de gasto electoral privado de los contendientes del balotaje. Este asciende a $2.197.810 con 40 centavos. El Fondo de Promoción Electoral podrá ser empleado durante el tiempo asignado a la campaña política, misma que se extenderá desde este domingo 23 de marzo hasta el jueves 10 de abril. Informó Álvaro Terán. Y a pocos días de que los ecuatorianos vuelvan a las urnas para la segunda vuelta, la mayoría de organizaciones y partidos políticos no han cumplido con la obligación de rendir cuentas sobre el gasto electoral. Recordemos que esto a futuro les podría generar sanciones. La alerta la presentó la Fundación Ciudadanía y Desarrollo luego de una investigación efectuada al gasto electoral en la primera vuelta, que no es otra cosa que los recursos económicos privados que utilizan las organizaciones y partidos políticos como parte de la campaña. Estos recursos que se recaudan de fuente particular y que se gastan de forma específica tienen que ser reportados quincenalmente a través de un sistema que ya está en funcionamiento desde esta elección al Consejo Nacional Electoral. Lo que se estaría convirtiendo en un saludo a la bandera.
han obviado presentar sus informes a tiempo, los han presentado incompletos, con datos que no corresponden a la realidad, porque no se trata solo de subir formularios en cero ingresos y cero gastos, cuando sabemos que la campaña, por muy austera que sea, demanda movilización de candidato. Todos han puesto afiches en el país, todos han hecho eventos de campaña y eso es algo que tiene que verse. Mauricio Alarcón de la Fundación exhorta al Consejo Nacional Electoral CNE a dar cumplimiento a lo que establece el Código de la Democracia. ¿Y eso es preocupante? Sin duda, porque buena parte de los males que hoy vemos en la política se originan en el financiamiento de las campañas. Personas que dan dinero esperando obtener un cargo público, esperando obtener un contrato público. Incluso mucho se ha hablado del financiamiento del narcotráfico y el crimen organizado. Si bien se está en el plazo establecido de 90 días, luego del proceso electoral para ponerse al día, Medardo Leaz, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, es partidario de aplicar mano dura. Se le da un plazo perentorio y si no cumple, se puede dictar una resolución quitando los derechos de ciudadanía a los responsables económicos, a los dirigentes de los partidos. Y si no cumplen, incluso se les puede borrar de los registros a los movimientos o partidos que no presenten sus informes. Mecanismos de transparencia que al parecer no estaría dando los frutos deseados. Entonces esto se constituye en una burla. Por eso el sistema político no funciona, porque las organizaciones políticas trabajan sin control de ninguna naturaleza en ninguno de los campos. Y en medio de todo esto, los ecuatorianos se aprestan a acudir nuevamente a las urnas, informó Héctor Romero. La misión electoral de la Unión Europea desplegó un equipo de 36 observadores hacia distintas provincias del Ecuador, esto para supervisar la segunda vuelta electoral. Su permanencia en el país va a extenderse durante la campaña política, la jornada de votaciones, escrutinio y eventuales impugnaciones. En 3 semanas, Ecuador acudirá a las urnas para elegir en segunda vuelta a su nuevo presidente o presidenta de la República. Y para garantizar la transparencia de este proceso, la misión electoral de la Unión Europea desplegó un equipo de 36 observadores en las 24 provincias del país, con el objetivo de supervisar el desarrollo de la campaña política, la votación y el escrutinio. Son los mismos básicamente que estuvieron cubriendo la primera vuelta, la campaña electoral, y ahora regresan a sus provincias. Vamos a estar en todo el país, en todas las provincias, y ellos van ya a ponernos un poco en situación de qué es lo que está ocurriendo tanto a nivel de la administración electoral como de la campaña electoral. Este cuerpo de observadores a largo plazo reforzará las labores del equipo de 10 analistas que ya se encuentra en Quito desde el pasado 11 de marzo. Más adelante, la misión desplegará a otros 42 observadores, quienes estarán en el país del 7 al 18 de abril para supervisar la fase final del balotaje. Estamos aquí simplemente para observar y poder también trasladar al equipo central nuestras observaciones para que después se puedan hacer recomendaciones para el país. Los miembros de la misión de la Unión Europea creen que la campaña electoral se efectuará en un ambiente repleto de tensiones por la paridad entre los dos candidatos. Sí se nota tensión, sí se notan nervios. Nosotros naturalmente seguimos trabajando exactamente igual que lo hemos hecho. Además, subrayó que los observadores están a la espera de que la justicia electoral y constitucional de Ecuador dirima la situación legal en torno a la prohibición de usar teléfonos al momento del sufragio. La vigilancia electoral, es decir, el derecho de los partidos a observar de cerca, a documentar cada una de las fases de las votaciones y del escrutinio, son un elemento de transparencia esencial. La presencia de la misión electoral de la Unión Europea se prolongará hasta el 22 de abril del 2025, en previsión a eventuales impugnaciones derivadas del balotaje del próximo domingo 13 de abril, informó Álvaro Terán. La Corte Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la resolución del Consejo Nacional Electoral sobre la prohibición de utilizar teléfonos celulares al momento de la votación en el biombo el próximo 13 de abril.
La prohibición de utilizar teléfonos celulares frente al biombo al momento de ejercer el derecho al voto el próximo 13 de abril será tratada en la Corte Constitucional una vez que mediante comunicado se dio a conocer que se admitió a trámite la demanda de acción pública de inconstitucionalidad a lo resuelto por el Consejo Nacional Electoral CNE relativo al uso de dispositivos móviles, eléctricos y o electrónicos a los electores durante el acto del sufragio en las juntas receptoras del voto. Esto que nació como iniciativa del régimen. Sin importar cuál sea el resultado en las siguientes elecciones, esta debe ser, el voto tiene que ser una expresión del pueblo. Democrática. Totalmente. El deseo de la familia se tiene que ver representado aquí. Y no se puede permitir que esta expresión sea coercionada y la gente sea extorsionada. Esta es una medida que no solamente va a garantizar la transparencia y la libertad al votar, sino además la protección de las vidas de las personas que van a correr riesgos si son extorsionadas. Entonces, nosotros desde el Bloque de Seguridad aplaudimos y apoyamos esta medida al 100%. Por otro lado, el Tribunal de la Sala de Admisión negó la solicitud de suspensión provisional de la norma impugnada por no contener una fundamentación suficiente. También se remite la causa al Pleno de la Corte para que se determine si ésta se encuentra dentro de la excepción al orden cronológico y brindarle un tratamiento prioritario, informó Héctor Romero. Vamos a pausa y al retornar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en coordinación con la Universidad Metropolitana y la Función de Transparencia, lanzaron el... Gracias amigos por su sintonía, estamos de regreso con más noticias. Momento de contarles, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en coordinación con la Universidad Metropolitana y la Función de Transparencia, lanzaron el proyecto de formación de agentes de lucha contra la corrupción en el sector público. Vamos a contarles de qué se trata este programa, cómo piensa el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social combatir la corrupción al interior del organismo. En medio del escándalo de corrupción por el caso Ligados que sacude al Consejo de Participación Ciudadana, esta institución graduó a 600 estudiantes, quienes son parte del proyecto de formación de agentes de lucha contra la corrupción en el sector público. Personas que han sido capacitadas para poder sacar la corrupción de raíz y este mal que tanto aqueja al país. Esto va como puente o enlace a una especialización de formación de agentes de lucha contra la corrupción. Este programa, impulsado por el CPCCS, en coordinación con la Universidad Metropolitana y la Función de Transparencia, busca restaurar la confianza en las instituciones públicas a través de la formación de profesionales en los campos de ética pública y control social. No solamente que se integren, sino que los que ya están en las instituciones públicas accedan a estos diplomados que son gratuitos. Todas las instituciones públicas, así como lo hacen las instituciones privadas, deberían ya contar con sus oficiales o con su personal especializado en anticorrupción. Este evento supone una paradoja para el CPCCS, pues mientras se graduaba a los futuros agentes anticorrupción, el caso de presunta asociación ilícita denominado Ligados obliga a los consejeros a pensar en la nueva conformación de esta entidad. Me duele que la gestión esté siendo empañada por este tipo de situaciones, pero dejemos que las autoridades correspondientes pues aclaren. Ha sido muy vergonzoso lo que ha ocurrido, lo que ha revelado estos chats, y en uno de esos chats se menciona que ya habían conversado con mi alterno y había esa disponibilidad de darle coordinaciones dentro del Consejo de Participación Ciudadana para que se alineen a ellos. Pese a las polémicas que afectan a esta institución, los consejeros aseguran que los concursos de selección de autoridades continuarán en marcha a fin de cumplir con los plazos establecidos. Los concursos no están paralizados, hemos venido avanzando, hemos elegido a todos los superintendentes que estaban retrasados. También estamos trabajando en lo que es el proceso de Fiscalía General del Estado. Y con respecto a la investigación política y jurídica del caso Ligados, los consejeros subrayan que proporcionarán cuanta información requiera Fiscalía y la Asamblea en torno a las acciones desarrolladas por los consejeros y exconsejeros vinculados a la Liga Azul. Cada quien tiene que hacer su accionar y su labor,
y nosotros daremos todas las facilidades en caso de que necesiten alguna información. Informó Álvaro Terán. Mientras en la Asamblea Nacional existe preocupación por los supuestos errores en los resultados del censo del 2022 a cargo de la Institución de Estadísticas y Censos, el INEC, el jurista Esteban Ron demandó no politizar este tema, ya que el organismo de control no centra su análisis en el mecanismo de la estadística. Veamos. Revelados los resultados del análisis efectuado por la Contraloría General del Estado al censo del 2022 a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, en la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, se hacen eco de posibles afectaciones por una aparente información errónea. Han encontrado 56 hallazgos y dentro de estos hallazgos hay aproximadamente unos 700.000 ingresos a la base de datos con irregularidades. Realmente estos datos son escandalosos. ¿Y eso perjudica a unos y favorece a otros? Por supuesto, y perjudica en muchos aspectos. En primer lugar, en la atención y el presupuesto para los gobiernos autónomos descentralizados, porque los servicios públicos llegan a través de ese presupuesto. Por otro lado, perjudican, por ejemplo, en la asignación de escaños para la Asamblea. Si no tenemos delimitados cuáles son las poblaciones que tiene cada provincia, pues sin duda alguna va a existir perjudicados. En este punto, el jurista Esteban Ron recomienda ser cuidadosos con la documentación que se maneja. Dentro de estos varios exámenes y haciendo una inteligencia de los mismos, no hay una determinancia específica que la Contraloría haya dicho que hay una afectación numérica en estos o en estos territorios, porque además la Contraloría no es el órgano competente para hacer una verificación técnica de cómo se llevó a cabo y cuáles son los resultados del censo. ¿Cuál es su papel ahí? En este caso, la Contraloría tiene que hacer una revisión de las inversiones estatales, en este caso, de la utilización de bienes y recursos públicos para los resultados. Demandando al legislativo no politizar el tema. Y además recordemos que este censo también fue objeto de una acción de protección. Y en esta acción de protección que fue presentada en contra de los números, hay una sentencia que dice que no hay una afectación a este censo, ¿sí? Que metodológicamente no hubo una afectación y que además, obviamente, la acción de protección no es el mecanismo adecuado para generar el efecto del censo, ¿sí? O para revisar o declarar que el censo fue mal llevado. De hecho, se trató de utilizar un comparativo con lo que pasó en Colombia. Pero en este caso el juez de primera instancia ha señalado que no hay una vulneración, por lo tanto los resultados se mantienen. La comisión tiene previsto entregar un informe en menos de 8 días para su tratamiento en el Pleno. Resta esperar para ver qué contiene el mismo. Informó Héctor Romero. Los ministros del bloque de seguridad lideraron operativos junto a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Se llevaron a cabo varias intervenciones en los sectores de Sociovivienda, Durán y el sur de Guayaquil. Estos operativos fueron ejecutados durante el fin de semana. El ministro del Interior, John Reinberg, y el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, junto al bloque de seguridad integrados por los miembros policiales y militares, ejecutaron este fin de semana varios operativos de control y prevención. Sociovivienda fue uno de los primeros sectores donde allanaron casas. Bueno, una vez más, estamos aquí en Sociovivienda 1, con alrededor de 300 miembros del bloque de seguridad, haciendo operativos masivos para demostrar nuestra presencia en toda esta zona. Esta es una de las zonas hiperfocalizadas que determinó el bloque de seguridad de mayor violencia. Estamos interviniendo casi a diario en estos sectores y hemos logrado una reducción bastante significativa. Entrar casa por casa para revisar una a una, ver si encontramos objetivos de alto valor, armas, droga, sustancias sujetas a fiscalización, explosivos, combustible, etc. En este sector operan los tiguerones, hay una lucha de poder entre facciones en los tiguerones. El sur de Guayaquil fue otro de los sectores intervenidos, encontrando en una casa abandonada un arma de fuego y mediante que iban realizando los allanamientos, los militares se percataron que en el techo estaba otra arma tipo revólver. Junto al dron de la institución, lograron identificar ciertas irregularidades en la zona. Vinimos a dar seguridad, vinimos a que sepan que estamos en esta zona, se han bajado los índices de homicidios intencionales y eso es importante. Lo que no hacemos es descuidar las zonas que ya hemos logrado asegurar.
En la finca Delia perteneciente al Cantón Durán, miembros de las Fuerzas Armadas realizaron operativos en transportes intercantonales y demás vehículos. Bueno, nosotros nos encontramos en el ingreso a Fincas Delia. Como ustedes conocen, Fincas Delia lamentablemente es el resultado de invasiones a través de las cuales se generan un sinnúmero de las actividades ilícitas que tenemos aquí en el Cantón Durán, como es el tráfico de tierras. Lamentablemente también aquí en Fincas Delia tenemos y hemos identificado que existen zonas y áreas donde se mantiene a las personas secuestradas o a las personas a las que se busca extorsionar, y también se las utiliza por los grupos delincuenciales con fines de logística y de descanso. Informó Amy Moreno. El gobierno nacional emitió 3 decretos ejecutivos en los cuales dispuso la entrega de beneficios económicos a los afectados por el temporal invernal y también por la ruptura del oleoducto transecuatoriano. Pues entre ellos figura la asignación de bonos de reparación y recreación y creación de programas de asistencia comunitaria en zonas pues declaradas en emergencia. El pasado sábado, a pocas horas de iniciar la campaña política de cara al balotaje presidencial, el primer mandatario Daniel Noboa, a través de los decretos ejecutivos 576, 577 y 578, dispuso la entrega de bonos de reparación para las familias afectadas por la temporada invernal y por el derrame de crudo en la provincia de Esmeraldas. El decreto 576 dispone que, como parte del programa Incentivo Emprende, los actores de la economía popular y solidaria afectados por las lluvias reciban por única vez una transferencia monetaria de $1,000, misma que permitirá mitigar los efectos provocados por las lluvias, deslizamientos e inundaciones. Además, se ordena al MIES que reactive inmediatamente a los usuarios excluidos de este beneficio, siempre y cuando cumplan con los requisitos de elegibilidad estipulados en la normativa. El decreto 577, por su parte, establece la entrega de una compensación económica tasada en un salario básico unificado, es decir, $470 a las familias afectadas por la rotura del oleoducto transecuatoriano Sote en la provincia de Esmeraldas. Y finalmente, el decreto ejecutivo 578 dispone la creación del programa Ecuatorianos en Acción, con el cual se prevé incorporar a los afectados por el temporal invernal en actividades orientadas a superar esta crisis. Este programa está dirigido a ecuatorianos entre los 36 y 64 años de edad y, según afirma el Ejecutivo, busca fomentar la participación comunitaria mediante proyectos que posteriormente serán definidos por el gobierno central. Quienes integren este programa recibirán una transferencia mensual de $400 de manera temporal. Los requisitos para acceder a este beneficio son los siguientes: residir en las provincias afectadas: Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Loja y Azuay. No encontrarse aportando al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Tampoco se debe ser beneficiario de ninguna transferencia monetaria pagada por el MIES y tampoco se debe tener antecedentes penales, informó Álvaro Terán. El primer camión con kits de ayuda recolectados por el Patronato San José como parte de la campaña Dona con Corazón salió rumbo a Esmeraldas para ser entregado a las familias afectadas por el derrame del petróleo. La campaña sigue en marcha. Alrededor de 600 kits de alimentos recolectados a través de la campaña Dona con Corazón del Patronato San José partieron desde Quito hacia Esmeraldas, con el objetivo de brindar apoyo a las familias afectadas por el derrame de petróleo. Consta de alimentos no perecibles para una familia de 4 personas por 3 días, que es muy importante justamente en estos momentos, sobre todo la salud alimentaria de nuestros hermanos de Esmeraldas. Ante esta emergencia, la solidaridad de los quiteños no se ha hecho esperar. Se han habilitado 6 puntos de acopio donde cualquier persona puede contribuir con donativos esenciales, como agua, bebidas hidratantes, alimentos no perecibles, productos de higiene personal,
cloro y pastillas purificadas de agua. Activados 6 puntos de acopio, los principales es aquí en el Bicentenario, que es un centro de acopio que está de manera permanente, en el Centro Histórico de Quito, en Achille y Benalcázar, y en el comedor de San Bartolo, en el sur de Quito. Aparte de eso, tenemos otros puntos como en el CEAM Los Chillos, que es el Centro de Experiencia del Adulto Mayor. Detrás de cada donación hay historias de solidaridad. Voluntarios de distintas instituciones u organizaciones que se han sumado al esfuerzo, ayudando a armar los kits con productos indispensables. Pero nosotros como carrera de atención prehospitalaria y emergencias sabemos sumarnos a estas actividades para contribuir a la comunidad y poner nuestro granito de arena. En momentos de tragedia, los ecuatorianos siempre se han unido para ayudar. Un claro ejemplo es Andrea, quien llegó con su hija a uno de los centros de acopio para dejar su donación. Me da mucha pena, la verdad, la situación por la que están atravesando nuestros hermanos de Esmeraldas. Entonces, un pequeño aporte por lo menos, ¿no? Ya que el daño es bastante grande y no sabemos en cuánto tiempo van a poder recuperarse. Les contamos, alrededor de 5.000 conscriptos del ejército ecuatoriano fueron capacitados en temas de seguridad comunitaria por parte de la Policía Nacional. Esta acción hace parte de una estrategia de seguridad ciudadana. Son 5.000 conscriptos de las Fuerzas Armadas que en abril se reinsertarán a la vida civil tras cumplir un año de conscripción militar. Antes de ello fueron capacitados por la Policía Nacional en temas de seguridad comunitaria. Al compendio de todo el territorio nacional ecuatoriano estamos capacitando. Pues los conscriptos todos sabemos que tienen una capacitación de un año y nosotros ingresamos a esta capacitación con Policía Comunitaria. Con el tema de la inseguridad, la capacitación con la Policía Nacional les permitirá al personal de conscriptos, una vez de que ellos se incorporen a la sociedad civil, que puedan ser entes multiplicadores de la capacitación que ellos han recibido y que puedan poner en práctica todos estos conocimientos. Esto gracias a un convenio interinstitucional entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como parte de una estrategia de seguridad. Traslados de valores, activación de botones de pánico a unidades económicas, visitas domiciliarias, asambleas comunitarias, y pueden ser líderes barriales, van a tener ya conocimiento del trabajo que desempeña Policía Nacional y van a coadyuvar o a ayudar a trabajar a Policía Nacional en el ámbito de seguridad. Según las autoridades, además son los conocimientos básicos que deben tener los conscriptos en caso de querer formar parte de las filas militares, policiales o navales. Optan por Fuerzas Armadas o por Policía Nacional, ya tienen los primeros conocimientos en lo que van a hacer o realizar en su trabajo preventivo. Este es el objetivo de Policía con Fuerzas Armadas para capacitar ahora en este tiempo a los conscriptos. Además de la capacitación policial, han recibido entrenamiento de otras entidades. Y ha recibido capacitación con el Cuerpo de Bomberos, ha recibido con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, y algo de resaltar es el convenio que Fuerzas Armadas, a través de la Dirección de Movilización, ha realizado el convenio con el CECAP. El CECAP les capacita en áreas técnicas como por ejemplo carpintería, panadería, mecánica industrial, manejo de medios tecnológicos, entre otros. Esto que le permite al personal de conscriptos que una vez que ellos se licencian, luego de los 12 meses de instrucción, ellos tienen una capacidad o un emprendimiento que les permitirá reinsertarse en la sociedad civil. El acuartelamiento de este año se realizará el próximo sábado 26 y domingo 27 de abril desde las 7 de la mañana en todo el territorio nacional. En Quito informó